Ya. Estamos viendo entonces el funcionamiento de la reforma procesal penal. Así se llama a este proceso que cambia en lo penal, es decir, lo que tiene relación directa con los delitos contra la propiedad y contra las personas, los juicios, la forma de juzgar, creando nuevas instituciones, como les he nombrado, la Fiscalía, la Defensoría, y separando las funciones del juez, que ahora sí se dedica solamente a juzgar los eh, delitos. Parece simple, pero nos demoramos 200 años en llegar a un sistema como este. Esto lo vimos la semana pasada, como un poco funcionaba el proceso desde la denuncia, pasando por la primera etapa, que es el momento en que uno pasa al juez de garantía. Ese es el primer paso, cuando uno comete un delito o cuando es víctima de un delito. El primero que lo ve es el juez de garantía. Él es el que decide si se cumplieron los pasos legales al momento de la detención y es el que mandata entonces el tiempo de investigación. No sé si han ido a hablar que se decretaron 30 días de investigación, se decretaron 90 días de investigación. Bueno, ahí es cuando le da, ese es el plazo que tiene la fiscalía para armar el caso, para armar el caso. Pero previo a eso está esto de la salida alternativa, que también le expliqué que podía ser la suspensión condicional o los acuerdos reparatorios. Es decir, me suspenden si yo soy un acusado de un delito que no es grave, que cumple ciertos parámetros, me suspenden la causa, quedo con medidas alternativas, digamos así, firma mensual, cierto tipo de, qué sé yo, labores comunitarias, etcétera, clases de ética, ahí tienen una salida alternativa que le dieron a unos empresarios que financiaban ilegalmente la política hace unos años en Chile, clases de ética, pues, o sea, imagínense a un detenido de la Pobla que lo manden a clases de ética, jamás se va directo a la cárcel. Pero bueno, eso lo vamos a hablar la próxima semana, dije. Y bueno, las salidas alternativas que presentan ventajas, como la suspensión, y la otra era lo reparatorio. Con eso terminamos, ¿cierto? Hasta aquí llegamos. Los acuerdos reparatorios en que si no habían daños graves a la persona o a la propiedad, uno podía, digamos, costear los daños y se acaba el juicio. La idea es no llenar las cárceles de gente más aún y, y ahorrarle dinero al Estado en un juicio largo, y encontrar que la víctima tenga una reparación pronta, que tenga una reparación rápida. Pasemos ahora a esta etapa. Esta ya es la segunda etapa. Así todo comenzaba, ¿cierto?, con el juez de garantía. El juez de garantía, si determina que se da paso a un juicio, desaparece el juez de garantía y viene el juicio oral y público. Y ahí lo que hace la fiscalía es tener un tiempo de investigación. Y en el juicio oral y público, que es la etapa final de esto, se desarrolla en una o más audiencias, como yo decía que eran públicas, son continuas, quiere decir que se realizan hasta que termina el juicio. Es decir, yo parto ya, se fija para hoy día 27 de agosto, se fija para hoy día y ya, no terminamos hasta las 2, 3 de la tarde, están todos cansados, se continúa el otro día, se continúa el otro día y así, es continuo. No es que se vayan fijando 15 días más, nos vemos en un mes, no, es continuo, es día a día hasta que se cierre todo el juicio. La gracia, ¿cuál es? Muy importante, es que son 3 jueces. A diferencia del sistema antiguo que siempre era un juez que investigaba y juzgaba, ahora en el juicio oral, como les decía yo, desaparece el juez de garantía, ese ya quedó atrás. Ahora son 3 jueces nuevos. Por lo tanto, entre los 3 son los que van a recibir las pruebas que presente y las declaraciones que presente tanto la Fiscalía como la Defensoría Penal Pública o el abogado defensor del acusado. Y al haber 3 jueces, ¿qué nos permite? Nos permite que sea una decisión colegiada, es decir, que se aplique un poco más el principio de la objetividad, porque son 3 personas y en el fondo es por votación. Si 2 jueces dicen que es culpable o inocente,
manda eso, y el otro, igual el que está con el voto en contra a la decisión mayoritaria, de todas maneras presenta sus argumentos, y esos argumentos después sirven para la apelación de uno y otro caso. Pero al ser tres, hace que sea más transparente, más objetivo, porque en el fondo son tres personas las que están decidiendo eh, si el imputado va a ser absuelto, es decir, declarado inocente, o si va a ser condenado, va a recibir una pena por el delito, por el hecho que se le acusa. Por lo tanto, eso es súper importante acá. Tres jueces en el juicio oral y público. Yo no sé si alguno de ustedes se ha visto alguna vez enfrentado a estar en una sala donde se desarrollan estos juicios, sea el de garantía, frente al juez de garantía o frente a los tres jueces del juicio oral, pero seguramente lo han visto en la televisión. Es una sala pequeña, como una sala de clases, donde está en altura, ¿cierto? Porque esto es algo que se mantiene siempre desde los tiempos de la Edad Media, o antes incluso, en que el juez o los jueces están en un pupitre que es más alto, ¿cierto? En un escritorio que ellos están a una altura mayor que el resto. Y generalmente a la mano izquierda del juez está el acusado con el abogado defensor, y a la mano derecha está el fiscal y el abogado que presenta una querella, si es que, dependiendo del tipo de delito. Y detrás de ellos, después de una puertecita de vidrio, qué sé yo, de una mampara, está el público. Hay bancas para que esté el público. Eso es lo que siempre vemos en la televisión. Uno entra a esta sala entonces, y a mano derecha el acusado, a mano izquierda el fiscal. Eso es casi para todo. Casi todo está distribuido así. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando está... Uy, perdón, adelante. Adelante. Ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí. El juicio siempre tiene que tener la presencia, aparte de los jueces, obvio, el fiscal siempre tiene que estar. No se puede hacer el juicio si el fiscal no llega. El acusado y el defensor, ellos tienen que estar presentes siempre. El acusado puede que por algunas situaciones de salud, qué sé yo, no se pueda presentar, no pueda estar, y lo representa el defensor, pero por norma general, siempre tienen que estar presentes. No se puede hacer el juicio si no llega el defensor, por ejemplo. Ahí se corre para el día siguiente y se le da una sanción por no haber llegado, pero siempre. Siempre además, por norma general, es público. Eso lo hemos hablado también. Es un juicio, los juicios son públicos, con algunas excepciones, algunas excepciones. No sé, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de del Nanito Calderón, o peor aún en el caso, por ejemplo, de Ámbar, que uno podía meterse a la página, porque ahora están haciendo los juicios por Zoom, como estamos nosotros. Uno se mete a la página del Poder Judicial y puede ver algunos juicios. Eh, en el caso, por ejemplo, de Ámbar, cuando venía la presentación de pruebas, apagaban las cámaras. Ahí dejaba de ser público, porque ahí vienen las fotografías de cómo encontraron el cadáver, ahí ya viene más el tema de la intimidad, de la honra, a veces de la seguridad de los participantes, y además el tema del pudor propio, o sea, de no estar viendo fotografías a las que muchos no estamos preparados para ver. Sobre todo en estos casos de homicidios, de violaciones, son fotografías muy fuertes. Imagínense cuando hay niños involucrados en algún delito en contra de niños. O sea, ahí en esos casos a veces, cuando es la presentación de esas pruebas, ahí se hace como privado. Ahí se hace privado, pero más que nada que es para proteger ciertas cosas. Eh, pero de ahí sigue siendo público, o sea, pasa esa etapa, inmediatamente o se abren las cámaras en el caso de ahora, o se permite que vuelva a entrar la gente al juicio, pero solamente para eso, para proteger la intimidad, la honra, el pudor de ciertas, ¿cómo se llama?, víctimas de delito. ¿Dónde se Profe, realiza? Dígame. ¿por qué son públicos? Porque esa es la gran gracia de este sistema, que garantice la transparencia. Antes, y es que lo vamos a ver la próxima semana,
antes eran en el despacho del juez todo esto, en la oficina del juez, una oficina tan grande como son ahora las salas, con 2, 3 escritorios, un par de sillas o sillones, y el juez interrogaba ahí a testigos, víctimas, veía las pruebas, se reunía con las policías para que fueran a investigar, se reunía con el acusado, con los abogados, etcétera, pero todo privado. Y eso se entiende que no le da transparencia a esto, porque al final podía ser muy subjetivo. Al final dependía todo de la palabra del juez, igual que ahora, pero por lo menos ahora los jueces tienen la presión de que es público y que todos lo estamos viendo y que en los juicios más simbólicos o más grandes incluso va a la prensa y lo transmite o lo muestra en las noticias. Por lo tanto, por eso es público, para asegurar la transparencia, a diferencia del sistema antiguo. Como les decía yo, siempre 3 jueces, y estos jueces son los que van a dictar sentencia, es decir, los que van a declarar la inocencia o la culpabilidad del acusado. Y ahí lo que me preguntaba, ¿por qué es tan importante que sea oral y público? Garantiza para todos la transparencia. Es una garantía de transparencia el que yo pueda estar viendo como ciudadano o como familiar o como víctima de lo que ocurre, del juicio, digamos, lo pueda ver directamente. Los jueces reciben todo, reciben las pruebas, la declaración de la víctima, la declaración del acusado o imputado, como se llama en Chile, puede además directamente rebatir ahí. Antes las pruebas, por ejemplo, se le entregaban, como les decía yo, llegaba la policía, le entregaba las pruebas al juez y el juez las analizaba ahí, pero pucha, si tenía dudas tenía que volver a hacer una citación para preguntarle a los testigos, en cambio aquí tiene todo a la mano los jueces, así que por eso puede rebatir directamente a ambas partes. Si el acusado, por ejemplo, el imputado, está dando una declaración, puede ser interrumpido por los jueces y decir, a ver, pero un momentito, la víctima está diciendo que no fue a las 4 de la tarde, sino que fue a las 2 de la mañana. Eso antes era mucho más lento, por eso los juicios antes duraban años, porque para hacer el contraste de las pruebas venía lo que se llamaban los careos, que juntaban a la víctima con el imputado. En cambio ahora de lo que se trata en el fondo es que en el momento se vaya dando, y hay juicios que pueden durar un día, un par de días o 3, 4 días máximo. Aquí lo que más demora es el tiempo de investigación. Eso es lo que más demora. Pero ya una vez iniciado el juicio, son poquitos días en general. En general. Y como les decía, garantiza la transparencia y se puede llegar a determinar entonces el grado de responsabilidad del imputado. Ahí está la respuesta. El juicio, ¿por qué es público? Porque garantiza un control ciudadano sobre la labor de todo el proceso judicial y hace que la gente confíe más en el sistema judicial. Si ustedes creen que ahora no hay confianza en el Poder Judicial, olvídense lo que era hace 20, 30 años. O sea, ahí sí que es cero confianza, porque todo era privado, secreto, en una oficina, oscura, etcétera, etcétera. Pero en cambio ahora se permite que sea esto de lo público. ¿Cómo parte un juicio? Oral. Cuando ya el juez de garantía entonces decreta que hay pasos o pruebas suficientes para iniciar un juicio, cuando se le da un tiempo de investigación a la fiscalía y que la defensa prepare su caso, etcétera, comienza el juicio. Llega entonces el fiscal, llega el acusado y llega su defensor. Si la víctima lo desea, puede acudir. No es obligatorio que la víctima esté ahí, a no ser que sea citado a declarar que ahí sí tiene que estar. Uno de los grandes problemas de la justicia, y esto quizás sea a nivel mundial, y cuesta mucho desarrollarlo, y hay muchos estudios sobre esto, es cómo darle un tratamiento a la víctima que no tenga que revivir el caso. Cuando uno es víctima de un delito, sobre todo de un delito grave, lo más que se me ocurre, por ejemplo, es una violación, el gran problema de los juicios es que la víctima tiene que revivir
en el fondo, el momento del ataque que sufrió. Y eso es terrible para la víctima. Por eso a veces se permite que la víctima declare detrás de un biombo, por ejemplo, para no verle la cara al acusado, al imputado, o que lo haga a través de una videoconferencia, dándole la espalda a la cámara, o que lo haga con apoyo psicológico, obviamente, que otorga la fiscalía en estos casos. Porque revivir el momento de un delito tan grave como una violación, un abuso, o el asesinato de un padre, de una madre, de un hijo, es súper complejo. Por lo tanto, en ese caso, la víctima requiere de un apoyo fundamental y sobre todo cuando las víctimas son menores de edad. Ahí hay todo un proceso más o menos que tiene este sistema para garantizar Profe, la seguridad de la víctima. Dígame. para llegar al juicio siempre deben haber declaraciones antes, ¿cierto? En la etapa de investigación, Sí, a eso me refiero. ¿no? Claro, es que por eso, en la etapa de investigación, imagínense, y perdón por el ejemplo, yo sé que es un tema súper sensible, pero perdón por el ejemplo, imagínense en el caso de una violación. Primero, en la etapa de investigación, la víctima es entrevistada por el fiscal, después puede ser entrevistada por el abogado defensor, y después viene el juicio donde es entrevistada además por los jueces. Por eso es súper complejo en estos casos, sobre todo cuando hay menores de edad involucrados, porque tiene que revivir distintas etapas. Y obviamente las preguntas tratan de ser directas y al hueso, o sea, no es una entrevista de trabajo, o sea, es un interrogatorio de cómo ocurrió el hecho, con los detalles más mínimos, etcétera. Y claro, por eso la víctima a veces tiene que pasar por varias entrevistas, por varios declaraciones, hasta que llega al juicio, y aparte de ser entrevistada por los jueces que le vuelven a preguntar todo, puede ser su declaración contrarrestada por la contraparte. O sea, por ejemplo, en este caso, por la defensora. Y ahí vienen, por la defensoría. Y ahí vienen estos temas, pucha, súper sensibles. Yo sé que este es un curso mayoritariamente femenino y súper sensible en cuanto a, como decían las tesis, la culpa no era mía, ni cómo andaba, ni cómo vestía. O sea, en el sentido de que le preguntan, ah, pero es que usted estaba borracha. Ah, pero es que usted perdió la conciencia. Ah, es que usted no se acuerda, pero usted antes le dijo que sí. Y vienen todos esos temas, y imagínense para una víctima de estas cosas, estar ahí sentada a veces con público, o muchas veces con público, con el acusado al frente, con un fiscal, con un defensor, con 3 jueces, con la secretaria que va escribiendo todo ahí del juzgado, y tener que volver a decir y decir, pucha, bueno, imagínense, ¿para qué entrar en detalles de una declaración así? Pero es complejo. Ese es un tema súper complejo que, como les digo, y se da a nivel mundial, el tema de tener que revivir el hecho para poder llegar a un veredicto. Y por eso, por ejemplo, con los niños se evita entrevistarlo tantas veces. A veces con los niños se hace que sea una sola declaración. Y que frente a esa declaración mande las preguntas el fiscal, mande las preguntas el defensor, manden las preguntas los jueces, y junto a un psicólogo se vea la forma en que se le pregunta, y que sea una sola vez que él tenga que dar esta respuesta, y después se trabaja en base a esa respuesta. Y no hacerlo pasar 3, 4, 5, 6 veces por declaraciones en que tenga que revivir la experiencia del delito por el que, eh, o el abuso que sufrió. Así que ese caso es súper importante, en esos casos. Aquí el fiscal es el que parte en los juicios. El fiscal presenta, dice de qué se le acusa a la persona, que cuál es el delito, dice a las penas que se expone por ese delito, y presenta entonces las pruebas que consiguió a través de las declaraciones de testigos o a través de las policías. El fiscal es el que investiga, no son los jueces. Eso es súper importante, a diferencia del sistema antiguo. Aquí se separó la función de investigación con la función de juzgar. Por lo tanto, el fiscal presenta el caso y luego el defensor fundamenta su defensa. Perdón la redacción pobre ahí, pero el defensor es en el fondo el que defiende al acusado. A veces es difícil el trabajo de defensor, porque uno dice, pero ¿cómo defiende a ese animal violador?
que ya reconoció que violó y que asesinó a Ámbar. ¿Cómo lo defiende? Bueno, lo que pasa es que todos tienen que tener un juicio justo para que la sociedad realmente funcione en esto, y además siempre en estos casos hay lo que se llama atenuantes y agravantes. Por eso existen los juicios, por eso uno, por ejemplo, cuando hay un caso de asesinato, dice ya, la pena va entre 5 años y 15 años, por ejemplo. Uno podría poner en un computador y que el computador con un algoritmo, ¡pum!, dicte la sentencia. No, pues no es así. ¿Por qué? Porque hay atenuantes y hay agravantes. Atenuante, por ejemplo. Atenuante es cuando yo puedo, como imputado, que sé que me van a declarar culpable porque realmente cometí el delito, eh, los atenuantes son como las justificaciones, es decir, aquello que me va a permitir bajar la pena, bajar de grado la pena. Atenuante es, por ejemplo, el que no haya habido intención de matar a alguien, que haya sido un accidente. Atenuante es, por ejemplo, que yo haya sido, por ejemplo, en el caso cuando se trata de una mujer que asesina al marido, atenuante puede ser que ella logre demostrar que durante años fue abusada física y psicológicamente por el marido. Eso es un atenuante, es decir, ya, cometió el delito, pero hay ciertas justificaciones o ha declarado o desde un primer momento ha ayudado a la investigación, ha reconocido los hechos, etc. Y agravantes, para conseguir la pena máxima, agravantes ya son las cosas que hacen que los delitos sean aún más escabrosos de lo que ya son. En el caso de un asesinato, por ejemplo, agravante es que le dio 53 puñaladas. Entonces, si los jueces dicen, oiga, pero ya la tercera puñalada puede que haya estado muerto, o sea, por 53 porque fue con saña, fue con rabia, esos son agravantes. O el acusado que no quiere apoyar en la investigación, al tipo que lo encontraron con el cuchillo, con la sangre, con todo, y se niega a declarar, y no declara, y no... Eso también es un agravante, el no facilitar la investigación. El acusado, en este caso, puede prestar voluntariamente declaración, que es el último ejemplo que estoy viendo. El acusado es voluntario, si quiere guarda silencio, es el derecho de todo imputado o de todo detenido el guardar silencio, o puede voluntariamente dar su visión del delito que se le acusa. Cuando el acusado es interrogado tanto por el fiscal como por su defensor. Y el querellante, si lo hubiere. ¿Quién es el querellante? Es la persona civil que puede presentar un abogado, es decir, puede querellarse contra la persona que cometió el delito. El fiscal es público, es gratuito. Todos los delitos los ve el fiscal. Pero yo además, si soy víctima, por ejemplo, de un robo con violencia y me sacaron la mugre y quedé todo herido, yo además puedo contratar un abogado que se querelle contra el acusado y no solamente que esté el fiscal. Y ahí estaría el fiscal y mi abogado, querellante. En ese caso, mi abogado también puede hacerle preguntas al acusado y obviamente también los jueces. Si a los jueces les va generando algunas dudas lo que declara el acusado, también pueden interrogarlo. De ahí viene la presentación de pruebas y se expone ya lo final, es decir, el fiscal es cuánto es la pena que pide. Por ejemplo, un homicidio puede ir de 5 años o de 3 años, incluso un homicidio de 3 años y un día, hasta cadena perpetua efectiva, 40 años. Bueno, el fiscal es el que argumenta que este tipo merece 3, 5, 10, 15 y así, años 20 o ya ¿cómo se llama? El presidio perpetuo. En estos casos, el defensor también entonces da alegato y demuestra que si bien su acusado o su representado es culpable, tiene ciertas, como les decía yo, hay lo contrario agravantes, atenuantes, tiene ciertas atenuantes que hacen que pueda disminuir
la pena. Ahí vienen las conclusiones finales. De ahí a qué pasamos, los jueces deliberan en privado, se juntan los tres en el momento, y en el mismo momento determinan entonces, por voto de mayoría, es decir, dos tienen que estar de acuerdo, al menos, y comunican si absuelven al condenado o al acusado, perdón, o se le condena. Absolución quiere decir que es declarado inocente. Condena quiere decir que es declarado culpable. Y ahí los jueces tienen 5 días para entregar el veredicto final, es decir, si es declarado culpable, cuánta es la pena que va a recibir el acusado, el condenado. En el momento mismo, repito, del juicio, entonces, cuando se está desarrollando el juicio oral, cuando ya se llegó y se pasó por todas las etapas de presentación de prueba, de alegatos finales, de la última declaración del acusado, etcétera, cuando ya pasó todo eso, en el momento deliberan los jueces. Salen de la sala, se van a una sala más pequeña, se ponen de acuerdo, salen de nuevo y dicen si es inocente y culpable. Y si lo declaran culpable, dicen que ellos tienen hasta 5 días para redactar el fallo y otorgar la pena que corresponde. Ahí se toman 5 días como máximo. Y ahí entonces viene si es la pena la puede cumplir en libertad, si es que no tiene antecedentes, si la tiene que cumplir con cárcel, cuántos años, etc. ¿Qué hace entonces la reforma procesal penal? Para ir cerrando un poquito hoy día, chiquillos, ¿qué es lo que hace? Modifica el antiguo sistema de justicia criminal, que era el que se llamaba el sistema inquisitivo, con el objetivo simplemente de garantizar un juicio justo a todos los ciudadanos y otorgando entonces, a través de que sea público y oral, mayor transparencia para que la gente, el ciudadano común, confíe en este sistema, porque se hace de manera transparente. Obviamente puede que estemos de acuerdo o en desacuerdo con la decisión final de los jueces, pero al menos todo se hace de manera pública y oral, eso es lo importante. Separa la función de investigar con juzgar, es decir, el fiscal es el que investiga, como les decía la semana pasada, el fiscal organiza a carabineros, a investigaciones, a bomberos, a peritos, médicos, el fiscal. Él hace todo eso, él prepara el juicio. Antes todo eso lo hacía el juez, es decir, el juez investigaba y juzgaba. Eso al final es súper subjetivo, porque una misma persona que recibe todas las pruebas termina, o que busca todas las pruebas, termina juzgando. Y el mismo juez desechaba algunas pruebas o las aceptaba. En este caso también puede desechar algunas pruebas, aceptar algunas pruebas, pero es que se las presenta otra persona. En este caso, el fiscal. ¿De quién depende el fiscal? De algo que se llama el Ministerio Público. Me faltó ahí la tilde en público. El Ministerio Público es el que es la fiscalía en el fondo, es otra institución que va de la mano con todo el sistema judicial, pero que no depende directamente del Poder Judicial, ¿ya? Es un organismo aparte, el Ministerio Público, que se creó a partir de esta reforma. Y además, la reforma crea estos 2 nuevos tribunales. Primero, el juez de garantía, el juzgado de garantía, donde solamente el juez de garantía ve la parte del proceso investigativo, de si se cumplieron los derechos del detenido, de las víctimas, y si hay pruebas suficientes para pasar un juicio, y luego viene el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, donde ya, como lo vimos hoy día, son 3 jueces, los que ven las pruebas, escuchan las declaraciones, y al final toman la sentencia final. La sentencia final de los 3 jueces es apelable, obvio que sí. Obvio que sí, por eso existe una corte, lo vimos en la primera o segunda unidad, existe una corte de apelaciones y existe la Corte Suprema, o sea, los jueces estos dictan una sentencia, sea para absolver o sea para condenar a alguien, y pasa, según haya sido la decisión, pasa
a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones lo que puede hacer es declarar nulo el juicio. Y se empieza todo de nuevo. Por ejemplo, si la Corte de Apelaciones considera que el fallo de los 3 jueces no se ajusta a derecho, no se ajusta a la ley, puede declarar la nulidad del juicio. Y parte todo desde cero. Y se nombra a otros 3 jueces, pasa a otro tribunal, y parte todo desde cero, pero con las mismas pruebas. No se pueden agregar pruebas en ese nuevo juicio. Con lo mismo que se hizo en el primer juicio, se vuelve a hacer un juicio nuevo. Y después ya viene otra apelación que es la Corte Suprema, pero ahí ya va por temas más de forma que de fondo, si se cometieron errores de forma. La Corte Suprema no vuelve a juzgar como si lo hace la Corte de Apelaciones. Así que sí, hay pasos más todavía. Por eso a veces demoran también los juicios. Si condenar a una persona, piensen que la libertad de movimiento es un derecho humano. Por lo tanto, privar de libertad a una persona es suspender por un tiempo, por una cantidad de años incluso, el derecho a movimiento. Por lo tanto, y pierde otros derechos constitucionales, esa persona, como la ciudadanía cuando son condenados a más de 3 años. Por lo tanto, por eso se toma con mucha seriedad y a veces toma más tiempo del que uno desee, y es por esto de estar absolutamente seguros de que se está condenando a una persona con, como dicen los jueces y los abogados, tienen una frase, no me acuerdo ahora cómo es, pero con la seguridad absoluta en el fondo de que se está haciendo un buen trabajo y se está aplicando la justicia. Se está aplicando justicia. Justicia, en su definición originaria, significa dar a cada uno lo suyo. Ya, justicia no es sinónimo de igualdad. Justicia es dar a cada uno lo suyo, es decir, dar a cada uno lo que se merece. Chiquillos, preguntas alguna, lo dejamos hasta acá hoy día. Próxima semana terminamos con este tema para que, a ver, la próxima semana es jueves 3 de marzo, por lo tanto, la semana, perdón, jueves 3 de marzo, jueves 3 de septiembre, por lo tanto, la semana entre el lunes 7 y el viernes 11, podemos hacer una prueba ahí cortita en webclass. ¿Ya? Oye, cuando terminemos la próxima semana, acuérdenme para subir el Power. No lo voy a subir ahora porque todavía falta, pero sí se lo subo la próxima semana cuando terminemos, ¿ya? Pero me recuerdan, por favor. Chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.